Eso, ya. Pau. Bueno, espero que te mejores mucho más. Bueno, chicas, la clase pasada hablamos sobre em, el acompañamiento clínico, ¿cierto? Hablamos sobre estructuras clínicas, em, planteamos todo el tema de las estructuras, su posible manifestación, ¿cierto? Surgieron ahí algunas dudas que logramos resolver, hablamos también de eso que se nombra desde el psicoanálisis el aparato psíquico, ¿cierto? Que es propuesto por Freud. Me gustaría saber si sobre ese tema, que es obviamente muy vasto, que eso lo estudia uno muchos años en la universidad y lo que hice yo fue como darles una información sobre ese tema, pero me gustaría saber si hay alguna duda, si tienen alguna pregunta o si hay algo que quieren aclarar o si dentro de esos días surgió algo con esa información que les di por esos días. Pau después de clase empezó a ver a todo el mundo loco. La verdad es que todos estamos locos, Lucas. No, mentira, chicas, pero realmente sí somos una... Yo tengo un amigo que dice que somos una sociedad muy infantilizada y realmente creo que así lo es. Eh, Siempre he dicho como no, estamos muy locos, no somos normales y en parte sí, todo eso es real, pero hay algo muy teso y es que eso parte de que somos una sociedad completamente infantilizada, ¿cierto? Además viendo, ay, hechizo, además viendo lo infantil como algo peyorativo, que es lo peor, pero bueno, eso es otro dilema. Y el asunto aquí es que todos esos asuntos que nosotros, digamos, de alguna manera empezamos a tener en la infancia, todos esos rollos y traumas familiares, todos esos asuntos por resolver, todos esos temas que no están, digamos, en consideración en nuestro psiquismo práctico, sino que tenemos por allá en el inconsciente o otra corriente que vamos a ver hoy que es la cognitiva, que es bastante interesante también, eh, que aprendimos desde las experiencias que tuvimos, ¿cierto? Eso son asuntos que nosotros no hemos logrado resolver y nos enganchamos mucho desde ahí. Y a eso me refiero con la infantilización de la sociedad, ¿cierto? De las relaciones interpersonales humanas como tal. Exacto, también hacemos muchos juicios de los comportamientos del otro y realmente no sabemos cómo su historia de vida, qué pueda padecer esa persona. Igualmente yo creo que eso es delicado en doble vía, porque tampoco podemos justificar, por ejemplo, el maltrato del otro porque no sepamos sus trastornos, sus heridas o sus traumas. Si bien es muy importante entender que todos llevamos la procesión por dentro, como dicen las mamás, mmm, cuando esa procesión atenta contra mi dignidad, contra mi vida, pues eso también es importante ponerle un stop, ¿cierto? Como no estar ahí permitiendo esas cosas solo porque el otro posiblemente ha transitado cosas dolorosas. Todos los hemos transitado y bueno, no estamos pasando por encima de los demás, siempre. Lo evitamos por lo menos, ¿sí? Bueno, el día de hoy, chicas, quiero que hablemos, quiero contarles, realmente esto es una teoría muy vasta, con mucha información. Yo esta semana retomé, digamos, como lo básico de esa teoría, como lo principal, la principal exponencia de esa teoría. Y pues se las voy a compartir el día de hoy para que, bueno, tengan también idea de otras ramas de la psicología. Hablamos hace 15 días del psicoanálisis, de lo principal, digamos, en torno al aparato psíquico, a las relaciones primarias con los objetos materno y paterno, hablamos sobre las estructuras clínicas, ¿cierto? Hoy vamos a hablar desde la psicología cognitiva. La psicología cognitiva es una rama de la psicología
que tiene como premisa el aquí y el ahora, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la psicología cognitiva busca resolver las situaciones que nos están ocurriendo en el presente, en la actualidad, y no se va a buscar, por ejemplo, como el psicoanálisis, mmm, por allá atrás, en las relaciones objeto materno-paterno, en la construcción de la estructura psíquica y del aparato psíquico, ¿cierto? Sino que indaga en el aquí y en el ahora, qué es lo que está afectando y cómo solucionar, ¿sí? Para mí estas dos teorías, habiendo muchas más, creo que la psicología tiene como muchas ramas y muchos formas de intervención precisamente porque estamos hablando del comportamiento humano y reducirlo a una sola rama o modo de intervención, yo creería que es muy complejo. Aún así, la mayoría de psicólogas y psicólogos optan por una rama de la psicología, ¿cierto? Por lo general, tú eres un psicólogo y no es como tan, bueno, tan lapso en ese tema como yo, por ejemplo, que yo tomo muchos componentes del psicoanálisis porque fue, mi gato está loco, muchachas. Hechizo, perdón. Hechizo. Se está encaramando hasta en los rincones más recónditos de esta casa. Bueno, entonces, como les venía diciendo, me parece muy importante como ese aporte que da el psicoanálisis del establecimiento de esa estructura, del aparato psíquico, de cómo marcaron en mi psiquismo mis relaciones objetales, con relaciones objetales. Sí, está súper bien, estoy más contenta, chicas, ya está muy aliviadito, siquiera, porque me dejó en bancarrota. Bueno, chicas, entonces, como les venía diciendo, para mí siempre ha sido como muy importante tomar eso. En consulta yo siempre hago exploración sobre esas relaciones objetales, sobre esos primeros años, eso para mí es vital. Pero no me quedo trabajando solo ahí porque sé que la consultante está sufriendo en el presente, ¿cierto? Puede que por cosas del pasado, puede que esas ideas maladaptativas, esos esquemas o esas creencias irracionales estén construidas desde experiencias pasadas, pero en donde me está afectando es en el presente. Entonces, claro, de ahí me parece supremamente importante tomar herramientas de la psicología cognitiva. Cuando yo era estudiante, yo era súper, pues me gustaba mucho el psicoanálisis, me enganché mucho durante toda la universidad, la práctica, mucha parte de mi práctica profesional. También en mi proceso clínico, yo estuve aproximadamente 7 años en análisis, en psicoanálisis, hasta que me mamé y dije, bueno, yo ya sé todo esto de memoria, yo ya no quiero seguir más acá, quiero buscar como soluciones. Y empecé a buscar otros espacios terapéuticos. eh, y era súper anticognitiva, ¿cierto? Como no, la cognitiva concibe al ser humano como una máquina, que solo es estímulo-respuesta, bueno, como muchos asuntos ideales que tiene una en la universidad, pero con el tiempo eso fue cambiando mucho porque realmente en la experiencia clínica, no la mía, no solo la mía, no solo en mi proceso clínico, terapéutico, sino en esos acompañamientos a otras personas, sobre todo mujeres, me mostró que si mucho está anclado desde esas experiencias pasadas, está afectando mi presente y tengo que buscar la manera de resolverlo en el aquí y en el ahora también. ¿Sí? Entonces, por eso quiero presentarles hoy sobre esta teoría, pues un poco, vamos a hablar hoy de esquemas maladaptativos tempranos, vamos a hablar de ideas irracionales y de los autos. Esos son, digamos, como los principales ítems que tenemos de esta teoría, ¿sí? De ahí se desprende toda la información. Como les digo, lo que vamos a ver hoy, que además se los voy a entregar en memorias, ¿cierto? En memorias, bueno, en las clases queda y las memorias también pues tendrán ese contenido. No es todo sobre la teoría, ¿cierto? Esto es muy amplio, bueno, es una persona estudia una carrera y ve esta teoría durante varios semestres, la aborda de diferentes maneras, pero creo que son bases
para que ustedes comprendan al momento en que vayan a atender a alguien. Ambas son profes desde ámbitos diferentes, pero en lo más educativo y formal, Pau también en temas formativos, pero desde otras perspectivas. Y en esa medida yo creo que uno siempre va a ser acompañante de otros procesos, ¿cierto? Cuando uno es profe, uno está acompañando otros procesos de vida, no solo formativos, ¿cierto? Porque eso hace parte de la vida. Entonces, digamos que tener conocimiento y conciencia sobre estos procesos psíquicos, psicológicos, emocionales y afectivos es de gran importancia para comprender a veces por qué el otro no aprende o porque el otro tiene esas actitudes de baja autoestima, por ejemplo, o de agresión a sí mismo, o de respuestas violentas e impulsivas, ¿sí? Que son importantes pues como tener en cuenta cuando estamos tratando desde otra perspectiva con los seres humanos, ¿cierto? No se empeliculen con esto o con las amigas. Yo sé que eso es muy difícil, uno siempre está, por ejemplo, desde la gente me pregunta como, ¿vos me estás analizando? Y yo digo como, pues no, yo no trabajo gratis, primero, segundo, yo no estoy todo el tiempo en función de pensar qué tiene el otro, pero también me he puesto a pensar que es algo supremamente implícito, ¿cierto? En la forma de ver la vida. Entonces una conoce a alguien y sin estarlo analizando, no es que uno tenga ahí como objetivo, te voy a analizar, además pues porque es imposible, pero uno sí empieza a ver rasgos en el otro, ¿cierto? La idea acá es que no se empeliculen con esto, pero sí que aprendan cómo identificar rasgos cuando eso realmente es necesario, ¿cierto? Exacto, sí se hace un escaneo total. Ahora estaba pensando como cuando les estaba contando eso de mis amigas de la piscina, y claro, una pues como que identifica los rasgos de todas, ¿cierto? Y rasgos que parecieran no ser pues como muy visibles, pero no es un asunto, sino que es algo como muy implícito ya con una, y eso no tampoco se usa como estrategia de manipulación, ¿sí? Bueno, chicas, entonces quiero iniciar entonces hablándoles de los esquemas maladaptativos tempranos. Los esquemas, esa teoría de los esquemas maladaptativos tempranos la propone Albert Ellis. Él es un psicólogo cognitivo, es el principal exponente de esta rama de la psicología. Este hombre creó todo un compendio de un tratado bueno, de afectaciones en el ser desde la teoría cognitiva. Inicialmente la teoría cognitiva de la psicología es como una mejora, lo voy a poner entre comillas, de la psicología conductual. La psicología conductual es, digamos que ya no opera tanto porque era basada solamente en el estímulo-respuesta, ¿sí? Y no tenía como, porque se me olvidaran las palabras, no comprendía como otras esferas del ser humano, ¿cierto? Entonces, la psicología conductual, que el conductismo, pues está por allá a partir de aproximadamente despuesito de la Primera Guerra Mundial, surge el conductismo y planteaba que somos estímulo-respuesta. Y claro, somos estímulo-respuesta, pero no solo eso. Entonces, al tener en cuenta esta teoría conductista de estímulo-respuesta, pues hubo grandes atropellos desde la psicología a los seres humanos y desde las teorías o espacios donde se utilizaba el conductismo como regla, ¿cierto? Porque el estímulo-respuesta se basa en que si tú tienes un estímulo positivo, puedes dar una respuesta positiva, que si tú tienes un estímulo negativo, puedes dar una respuesta negativa, o puedes dar diferentes respuestas dependiendo la calidad del estímulo, ¿sí? Entonces solo se trataba de eso. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez eh, el condicionamiento simple,
de pronto Vero, que es profe. El condicionamiento simple es una teoría de Pavlov. Pavlov proponía que tenía una teoría, sacó el condicionamiento simple a través de un experimento con perros. Su experimento fue sonar una campana e inmediatamente servirle la comida a sus perros, ¿cierto? Con el tiempo, él retiró la respuesta de poner el alimento, pero seguía con el estímulo de la campana, lo que hacía que los perros al solo escuchar la campana ya empezaran a salivar. ¿Cierto? Entonces de ahí salió el condicionamiento clásico, que es que a un estímulo hay una respuesta, ¿sí? Y que cuando el estímulo se perpetúa, ¿sí? El sujeto o la persona se adecua a ese estímulo y responde, ¿cierto? Ahora, cambiar la respuesta a un estímulo es complejo, ¿cierto? Cuando es un estímulo que se ha estructurado por mucho tiempo. Las escuelas conductistas trabajaban completamente en la conducta sin tener en cuenta, por ejemplo, la emoción, sin tener en cuenta los afectos, y eso obviamente generó pues realmente máquinas. Las escuelas conductistas, habían colegios donde solo se enfocaban en eso, en el estímulo de respuesta. Usted hace algo bien, tiene una recompensa, que ese es el estímulo operante, que es de Skinner. Él hablaba de que cuando una persona hacía algo bien podía obtener recompensa, cuando tenía algo mal podía obtener castigos, que los castigos podían ser, ¿cómo es que se llama esa vuelta? Bueno, se me olvidó cómo se llama, pero habían castigos, por ejemplo, que eran, ya me acordé, refuerzo positivo y refuerzo negativo, ¿cierto? Entonces, el refuerzo positivo se consta en dar algo a la persona y el refuerzo negativo consiste en quitar algo, pero se puede utilizar tanto para premiar como para castigar. Por ejemplo, Paulina se portó muy bien, le vamos a dar un bono de 1.000 millones de pesos. Bravo, ¿cierto? Paulina se portó muy bien, le vamos a quitar una deuda que tiene. Bravo, ¿cierto? Ahora, Paulina se portó muy mal, le vamos a poner una multa, ¿sí? Paulina se portó muy mal, le vamos a quitar, no sé, el carro, ¿sí? No tengo carro. Bueno, entonces de eso se trata el condicionamiento operante, y a partir de ahí se empezaron a manejar muchas escuelas y colegios. Esto se empezó a ver una crisis emocional muy fuerte, entonces surge la cognitiva también, la psicología cognitiva, como una modificación un poco, como una respuesta un poco más humana, contemplando otros escenarios de las personas, de los seres humanos, ¿cierto? Espérenme un segundo, chicas, por favor. Me perdí, ya me encontré. Ok. Entonces ahí surge la cognitiva y empiezan a contemplar otros aspectos, ¿cierto? La emoción, los afectos, el vínculo. Bueno, en esa teoría no se llama así, se llama más relaciones humanas. El vínculo se habla más desde el psicoanálisis. Y cómo todo eso, no solamente el tema del estímulo-respuesta, el condicionamiento, interfiere en el ser humano. Entonces el conductismo pasó a ser, digamos, más un tema de adiestramiento. ¿Sí? Por ejemplo, el conductismo se utiliza mucho para adiestrar perros o pues animales de compañía, que también ha ido cambiando un montón, ¿cierto? Como
ha ido siendo un poco más empático, no solamente como con el tema del estímulo y la respuesta. Entonces surge la cognitiva, como les conté, uno de los principales exponentes es Albert Ellis. Este hombre tiene un compendio pues muy grande, entre ellos vamos a hablar de los esquemas maladaptativos tempranos. Los esquemas maladaptativos tempranos son patrones emocionales y cognitivos. Con cognitivos vamos a tener siempre presente lo que es pensamiento, memoria, atención, lenguaje, ¿cierto? Esos son los procesos cognitivos, ¿sí? Lo que nos permite establecer una conexión con el otro y con lo otro, o sea, con los seres humanos y con las cosas, los entornos. Cuando nosotros no tenemos una cognición, digamos, adecuada, voy a poner ese adecuado entre comillotas, supongamos que estamos pasando por una etapa depresiva, esos procesos cognitivos están afectados, ¿sí? Esa cognición, la atención, la memoria, el lenguaje, todos esos aspectos, ¿cierto? Entonces, esos patrones emocionales y esos sistemas maladaptativos tempranos son esos patrones emocionales y cognitivos que se alteran negativamente, ¿cierto? Y hacen que el proceso de la información se modifique, ¿sí? O sea, que la percepción de una situación e incluso de relaciones interpersonales sea tergiversada, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así como muy claro de un esquema maladaptativo temprano, el abandono, ¿cierto? Ese es uno de los esquemas maladaptativos tempranos más presentes, por ejemplo, en mujeres, ¿sí? No es tan usual encontrar en la clínica con hombres, es muy particular que les diga eso, pero es real, que aparezcan esquemas maladaptativos tempranos de abandono. Eso se da más en las mujeres. O lo hablamos más las mujeres. Los hombres hablan de otros tipos de esquemas maladaptativos. Ahorita hablamos de eso. Entonces, el abandono, ¿sí? Ese abandono, cuando ejerce como esquema maladaptativo temprano, va a hacer que yo me conecte desde el abandono en muchas de mis relaciones interpersonales. ¿Recuerdan por allá cuando hablamos de las heridas portales de la niña? Que entre esas estaba el abandono. Bueno, podríamos decir que el abandono como herida portal puede ser un esquema maladaptativo temprano. Entonces yo me empiezo a relacionar con las personas, empiezo a crear vínculos. Vamos a hablar en este caso, les voy a hablar de lo más cliché, las relaciones de pareja, desde ese esquema maladaptativo temprano. Entonces, ¿qué surge cuando está, por ejemplo, ese esquema maladaptativo temprano del abandono? Yo estoy atravesada por ese esquema y tengo como las gafas, me las pongo, me voy a poner las gafas del abandono y empiezo a ver todo a través de ahí. Entonces, la conducta o el comportamiento que tenga mi pareja lo estoy viendo desde ese esquema maladaptativo, desde ese proceso que yo viví en algún momento de mi vida, que hizo una creencia irracional. Ahora vamos a hablar de las creencias irracionales, y me dejó con las gafas del abandono puestas, ¿cierto? Entonces se van a generar vínculos, pueden generarse vínculos muy dependientes, muy sumisos, temerosos, agresivos en respuesta a ese abandono, ¿cierto? Eso es un poco, pues, como de los esquemas maladaptativos tempranos. Los esquemas maladaptativos tempranos tienen 3 dominios, ¿sí son 3? 4 dominios. Esos dominios son desconfianza, desconexión y rechazo. Es el primer dominio, ¿sí? Entonces, es que esas son las gafas de la desconfianza, la desconexión y el rechazo. Y aparecen ahí 5 esquemas. El esquema del abandono, fue el que les comenté, el esquema de la desconfianza,
yo estoy desconfiando todo el tiempo. El esquema de la privación emocional, privación o deprivación, ¿cierto? También se escucha así. Esa deprivación emocional se divide en 3 tipos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La deprivación de cuidados, la deprivación de empatía y la deprivación de protección. Cuando hay deprivación emocional, es algo así como esas personas que no se sienten merecedoras, ¿cierto? Yo lo pongo como en el lenguaje coaching postmoderno, porque es muy charro como los coach. Bueno, no quiero como entrar a hablar de los coach, pero usan como un lenguaje más light para explicar un poco esto. Creo pues como que tampoco está como tal el conocimiento de la teoría puntualmente, pero es real, me parece muy práctico, ¿cierto? A pesar de que sea tan criticado, es práctico. Entonces, cuando aparece la deprivación emocional, vamos a hablar un poco de ese no merecimiento, en lenguaje como más coaching. Y esa deprivación emocional se puede encontrar en la deprivación de cuidados, ¿cierto? Yo no me siento cuidada, yo no me siento valorada, o yo siento que no merezco ese cuidado que tengo. De empatía, la deprivación de empatía es que yo no logro empatizar con el otro o siento que el otro no logra empatizar conmigo. Y la deprivación de protección es que yo no me siento cuidada, no me siento protegida, perdón, no me siento digna de protección. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es importante, chicas? Como resaltar. Todos los seres humanos tenemos esquemas maladaptativos tempranos. Todos los seres humanos podemos encontrarnos un poco acá. Por ejemplo, en este esquema maladaptativo temprano, en el dominio de desconfianza, desconexión y rechazo. Es importante que ustedes sepan que hay una línea que está entre lo que es normal, así nos afecte, y lo que es patológico. ¿Sí? Lo patológico es cuando eso es algo invasivo. Ah, no, es que yo tuve una relación donde surgieron todos esos esquemas maladaptativos tempranos de abandono y desconfianza, por ejemplo. ¿Sí? Eso puede suceder en una etapa de la vida y abordamos esa etapa de la vida. O una semana en que yo me siento súper desconfiada, ¿sí? No quiere decir que yo esté teniendo asuntos patológicos. Hay algo importante frente a lo patológico y es la perpetuación en el tiempo. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos una evaluación con una persona, es algo que es súper importante, pónganlo en rojo. ¿Hace cuánto estás así? ¿Sí? Ayer atendí a una chica súper chata. Me decía, dizque, no, pues en esa primera cita siento que es una chica que está en un proceso en este momento depresivo, pero una depresión silenciosa, ¿cierto? No es un asunto que ella, pues es una mujer que trabaja, tiene pareja, está bien económicamente. Uno podría decir a simple vista, no, es de súper buen humor, es muy graciosa, pero cuando empezamos a conversar, me empieza a decir todo el tiempo, no, es que no tengo el hábito. No, es que de esto tampoco tuve el hábito. No puedo. No, es que yo esas cosas no me da, ¿cierto? Hablando, por ejemplo, de pronto del tema del estudio, el tema de probar cosas nuevas, del tema de una alimentación un poco más balanceada, el tema del deporte, o sea, todo, absolutamente todo era, no, porque tal. Y con un asunto muy fuerte de tristeza, súper encadenada por allá en el no poder hacer nada. Empezamos a hablar desde eso, más o menos hace cuántos, ella no había como notado mucho eso, entonces yo le hago el énfasis ahí, le dije como, mira, tú por qué
no me dices más o menos hace cuánto empezaste a sentirte que no eres capaz de hacer nada. Y bueno, hablamos sobre eso y hablamos cómo se ha venido agudizando ahora, ¿cierto? Y si, a simple vista uno diría como, no, es un mal momento por el que ya está pasando, son la crisis de los 30, pero entramos a ver y es un asunto súper presente durante toda su vida de no poder hacer nada, ¿cierto? Es que ya no, pues, no, es que no tiene el hábito, me decía. No es capaz, no me acuerdo cómo me decía, como, no tengo el hábito, no he podido, no, sí, me decía como algo así. Y, y, no, y es un asunto de que es desde hace muchos años, eso ya es algo súper instaurado en ella, ¿cierto? Y uno podría decir que es un asunto, Pau, yo creo en las crisis de los 30, la mía fue tenaz. Ya voy a cumplir 40 y apenas estoy saliendo de ella para volver a coger la crisis de los 40. No, mentira, yo creo que cada quien lo vive de una manera diferente, pero sí creo que es como un peldaño en la vida donde socialmente nos están pidiendo como unas cosas y eso nos confronta. ¿Qué evita la crisis de los 30? Yo creo que mucho amor propio y mucho entender que todos vamos a ritmos diferentes, pero eso es como difícil de entenderlo ahora. Bueno, entonces, lo que bien podría parecer en ella una crisis, eh, algo que le surgió, es algo que lleva muchísimos años en ella, muchísimos, ¿cierto? Ahora pasa también todo lo contrario. Personas que han estado toda su vida tranquis, entre comillas, ¿cierto? Pues como con las cosas de la vida, pero surge algo muy fuerte que crea, digamos, la aparición de un esquema maladaptativo temprano o recrea una situación y aparece ese esquema maladaptativo temprano. Un ejemplo, mmm, llega una consultante en estado depresivo, se lleva varias semanas así, pérdida del apetito, pérdida del deseo sexual, no quiere socializar, ha bajado de peso, tiene ideas irracionales, muy pesimista, no quiere intentar nada, no se siente capaz. Como un cuadro ahí muy generalizado. Y empezamos a mirar qué pasa y vemos que eso no es algo que la ha acompañado siempre, que es algo que surge ahora por una situación puntual. Muchas veces la situación puntual no sabemos cuál es, ¿sí? O son tantas que desencadenan algo. Y aparece un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, se le recomienda ir a psiquiatría, la medican por un tiempo. Sí. Ahora, ¿qué es importante ahí? Que si bien ese cuadro no la ha acompañado siempre, es un cuadro que está surgiendo ahora, los esquemas maladaptativos tempranos nos están diciendo, usted, Vero, en algún momento tuvo una situación en su vida, usted la vivió, la recreó, la entendió de una manera y se casó con eso que entendió. Y así más adelante, usted volvió a vivir una situación similar, una situación que la puso a recordar eso que usted en algún momento vivió, así uno no lo recuerda, si uno diga, no, claro, pues esto como mi papá se fue y ahora el marido también. No, eso no es algo que se maneje así, sino que emocionalmente mi emoción conecta con una emoción que yo viví en el pasado, esa emoción arrojó unas ideas en mi mente, yo me las creí y surgieron esquemas maladaptativos tempranos que después pueden salir a reforzar una vivencia que estoy teniendo en el presente. ¿Me hago entender? Digan, sí, no. Entonces, los esquemas maladaptativos tempranos de desconexión, desconfianza, desconexión y rechazo son el abandono, la desconfianza. Sí, en cualquier momento de la vida, pues cualquier situación en tu vida, mmm,
Lo que pasa es que acá es delicado entender que puede haber un desencadenamiento psicótico, que fue lo que vimos la clase pasada, en cualquier momento de la vida, pero es porque hay una estructura clínica como tal, algún evento hace que la desencadene. Pero eso no es lo mismo, no es lo mismo a que yo tenga un cuadro ansioso, un cuadro depresivo, una distimia, un trastorno afectivo bipolar, eh, por una situación que yo viví, que uní a una vivencia de manera, digamos, emocional, psíquica, y desató un esquema maladaptativo, ¿cierto? Eso es diferente, porque el tema del esquema maladaptativo, siendo muy difícil, lo podemos trabajar en terapia, se puede trabajar a través de meditación, a través de cambios de hábitos. La psicosis no. La psicosis es la locura, eso está ahí, eso nunca va a cambiar. Puede que el psicótico se anude nuevamente, vuelva y se estabilice. Mm, yo no sé si yo les conté una vez, pero yo no sé si yo les conté la clase pasada un caso de una amiga de la piscina que yo quiero mucho, hace muchos años, cuando yo empecé a jugar, hace como 10 años, ella también estaba empezando a jugar, ella tuvo un desencadenamiento psicótico, se retiró un tiempo, unos 3 años, volvió y ella es bien, ¿cierto? Pero su estructura seguirá siendo psicótica, está anudada, como Van Gogh creó su manera como de sostenerse, ¿sí? O como el ejemplo que les ponía de James Joyce, pero son personas que van a ser así siempre y que algún evento las puede desencadenar. Mientras que con los esquemas maladaptativos tempranos, si bien son cosas que surgen por vivencias, por situaciones, supongamos cuando una pueda estar desempleada, despechada y que le empiezan a surgir mil cosas en la vida, se puede conectar muy fácilmente con un asunto de esquema maladaptativo temprano y eso hace que la crisis sea peor, pero la podemos tratar más fácilmente, ¿sí? Porque seguimos teniendo una estructura neurótica, a pesar de que haya un trastorno, pongámoslo así, un trastorno o la aparición de un esquema maladaptativo. ¿Mm? Bueno, entonces hablábamos de abandono, desconexión, deprivación emocional, que tiene 3 componentes: deprivación de cuidados, deprivación de empatía, deprivación de protección. Hablamos de defectuosidad y de aislamiento social. La defectuosidad está muy conectada con la hipersensibilidad a la crítica, ¿cierto? Eh, yo le digo mucho a una de mis hermanas que yo no sé si ustedes han escuchado algo también nuevo del coach, eso no es de la psicología, que es el síndrome de la impostora. Síndrome del impostor es cuando una persona todo lo que hace le resta. Pongamos, soy muy talentosa en lo que hago, eh, pero siempre estoy como, no tengo esa conciencia ni siquiera de que soy muy talentosa en lo que hago y todo el tiempo le estoy restando a lo que hago. Entonces, como, la gente me dice como, ay, pero ¿qué es eso tan bonito que hiciste? ¿Qué cucas tan bacano? Yo soy como, no, eso me quedó súper pelle, mira que se me dañó acá, bueno, por ejemplo, ¿sí? Eh, o también constantemente estar como pegado de esas cosas que yo me veo mal. Y ahí eh, es muy particular porque en ese esquema maladaptativo, a pesar de que yo me veo todos los defectos y que se los digo a todo el mundo y que todo el tiempo estoy creyendo que soy la mierda, eh, tengo una hipersensibilidad a la crítica terrible. Entonces, si yo te digo a ti, ay, no, mira, es que, ay, ¿qué digo? Como no, es que fue terrible ese taller que hicimos, yo no, es que yo sí no sé nada, qué rabia, pues, ay, no, sí, mira, la verdad, a mí me pareció que te faltó, me dice alguien, eso para mí ya es el pico de la frustración.
¿cierto? Entonces hay una hipersensibilidad a la crítica muy tenaz. Y el síndrome de la impostora es, digamos, el nombre coaching de ese esquema maladaptativo temprano, y es que todo el tiempo estoy sintiéndome como que yo no lo hago bien, yo no soy talentosa, yo pude haberlo hecho mejor siempre, ¿sí? Y está muy relacionado con la intolerancia a la crítica o la hipersensibilidad a la crítica. Y el aislamiento social está muy relacionada cuando yo precisamente me aíslo, ¿sí? De los otros, no porque quiera quedarme viendo Netflix y comiendo helado en la casa o tomándome una botella de vino sola o parchada, planchando, ¿sí? No sé, cualquier cosa, o ir a cine sola, eso también es importante, pues como alimentar esa relación con una misma, sino que realmente yo me siento amenazada en el vínculo, yo me siento amenazada en las relaciones afectivas y sexoafectivas, yo me siento amenazada en lo social, ¿sí? Y ahí aparece el aislamiento social, o son esas personas que están en todas partes, pues no sé, a ver, quiero como ponerlas a viajar en el salón de clase, cuando ustedes estaban en el colegio, siempre había una persona muy introvertida que estaba en el grupo, que hacía parte de ese salón, pero era una persona que prácticamente se invisibilizaba, ¿cierto? Para no tener ese contacto con el otro. Eso es un mecanismo del aislamiento social, por ejemplo, en las aulas de clase, no solamente de educación formal, sino en todas las aulas de clase, así sea una clase de baile, bueno, de pronto en las clases de baile no tanto, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el aprendizaje como tal, hay personas que tienen mucho aislamiento social. Yo creo que cuando una ya va a aprender clases de baile, bueno, no sé, ya está trabajando en eso un poco. Y de hecho es una como de las acciones recomendadas. Exacto, Pau dice que se nota, claro, en los movimientos, ¿cierto? Pero es una de las recomendaciones cuando una persona va a consulta, por ejemplo, pues bueno, no quiero decir que son recomendaciones generales, pero yo recomiendo mucho eh, a esas personas que tienen asuntos relacionados con el aislamiento social, entrar a clases de algo, ¿cierto? Aprender algo. Y me parece muy bacano, por ejemplo, cosas relacionadas con el cuerpo. Listo, Pau, se los voy a mandar. Aprender cosas relacionadas con el cuerpo, baile, deporte, ¿cierto? Porque me permite interactuar con mi yo y con el otro. Esas son entonces los esquemas maladaptativos tempranos del primer dominio. El segundo dominio es deterioro de la autonomía, ¿sí? El deterioro de la autonomía está relacionado con las expectativas que tengo de mí misma y del entorno, ¿sí? Está muy relacionado con la capacidad de sobrevivencia y funcionan independientemente del tema del éxito, ¿cierto? Es que yo creo que Pau pregunta, ¿estaríamos relacionando esto con las heridas portales? Yo creo que los esquemas maladaptativos tempranos son traumas, ¿cierto? Como digámosle otro nombre. Desde terapia menstrual a los traumas se les llama heridas portales, ¿sí? Entonces, los esquemas maladaptativos tempranos, como les digo, un ejemplo, yo perdí, bueno, voy a poner incluso un ejemplo en la adultez. A los 25 años perdí un hijo, tuve una pérdida de un hijo que yo quería tener. Eso creó un esquema maladaptativo, ¿cierto? Yo tuve una vivencia, esa vivencia me generó unas emociones y unas reacciones, yo no tramito esas reacciones, esas emociones, yo no logré tramitarlas y eso genera una respuesta en mí. Ah, puta, no, que me iba a quedar embarazada.
no quiero volver a quedar embarazada, no quiero quedar embarazada. Y eso se manifiesta, por ejemplo, teniendo dificultades para relacionarme con el sexo opuesto o teniendo dificultades en las relaciones sexuales. Bueno, es un ejemplo, un invento mío, pero se puede dar así, ¿sí? Y en esa medida la podríamos llamar también herida portal, ¿cierto? Bueno, en este dominio de deterioro de la autonomía vamos a encontrar, ya iba a decir, es que una herida portal, no, vamos a encontrar un esquema maladaptativo que se llama dependencia, ¿sí? Esa dependencia viene marcada por algo que me parece importante señalarles y es la creencia de desamparo, ¿cierto? Yo soy dependiente, por lo general mucho, eso se da mucho en lo afectivo. Soy dependiente porque tengo una creencia de desamparo, de hace muchos, ¿cierto? Como que fui desamparada, he sido desamparada, entonces eso me genera dependencia hacia el otro. La vulnerabilidad como esquema maladaptativo es un miedo exagerado a la catástrofe. Hay personas, yo creo que todos hemos sentido esto, ¿cierto? Pero yo vuelvo y les recalco mucho, como que es importante mirar la prevalencia. La prevalencia es eso, ¿cuánto tiempo lleva en mi vida? ¿Cuántas veces ha aparecido en mi vida? ¿Cuánto tiempo lleva desde la última vez que apareció? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cierto? Eso es como importante tenerlo en cuenta. Porque, obvio, muchas veces vamos por ahí en una lancha y decimos, marica, esto se va a voltear, puta, nos vamos a ahogar, ¿sí o qué? Pero cuando aparece la vulnerabilidad como esquema maladaptativo, es un miedo exagerado a la catástrofe todo el tiempo. Pepito me va a dejar, 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 nos van a robar en el centro, nos van a robar en el centro, nos van a robar en el centro, ¿cierto? Son situaciones que me impiden realizar acciones, ¿cierto? Cuando aparece ese esquema maladaptativo. Entonces, no, es que yo al centro no voy. No puedo, tenés que ir a la notaría 8. No, es que no me da miedo, no soy capaz, no puedo porque por allá eso es muy caliente, qué miedo, lleno de gamines, no voy, dejo de hacer la vuelta, ¿sí? Son asuntos como de ese tema. El apego confuso está muy relacionado a la dependencia, ¿cierto? Cuando yo tengo un apego confuso, por lo general, estoy hablando de que hay una dependencia, y el apego confuso es que, voy a poner como ejemplo las relaciones tóxicas. Yo estoy con alguien, pero al mismo tiempo lo odio, pero al mismo tiempo lo deseo mucho sexualmente, pero al mismo tiempo siento que es una relación que debería terminar, ¿sí? Y eso hablándolo desde la pareja, pero por ejemplo hay amigas, amigos con que podemos tener apegos confusos de amo a mi amiga, pero es una piroba conmigo. Ay, se me zafó de piroba. Amo a mi amiga, pero es una pelle conmigo, o le tengo envidia, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. Y surgen ahí entonces apegos confusos, ¿sí? Que son personas sin las que no podemos vivir, pero realmente son relaciones complejas, ¿cierto? El fracaso como esquema maladaptativo es algo que se adopta como en parte como estilo de vida, como no, todo me sale mal, yo todo lo hago mal, a mí no me va bien en eso, ¿para qué? Yo para qué va, como la consultante que les dije ayer, no, es que yo, ¿para qué voy a hacer eso? Yo no tengo el hábito, me decía con todo. No, es que yo no sé, no podría hacer, yo la verdad no, porque yo no sería capaz de hacer eso, es que mírame, a mí no me da, ¿cierto? Como de una vez, o sea, eso es una profecía autorrealizada, ya se dice, pues pucha, no, y ese fracaso está ahí operando constantemente. Vuelvo y les digo, muchas veces uno dice como, no, yo acabo de ser capaz de hacer eso, pues, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sería capaz de hacer pole dance, me parece muy bacano, pero no creo que sea capaz, me parece súper difícil. Ahora,
yo me le mediría a ir a una clase, qué bacano, reírme, aprender y de pronto me engomo. Pero cuando está, por ejemplo, ese esquema maladaptativo del fracaso, yo tengo tan arraigado ese esquema maladaptativo que digo, no, pues yo qué voy a ser capaz y ni voy. O sea, si me regalen la clase, ¿cierto? Ni voy. Entonces es un poco como notar esa diferencia. Ni voy porque estoy segura que no podría hacerlo, ¿cierto? Ese esquema maladaptativo. Este es el dominio deterioro de la autonomía. Exacto. Vemos otro, este me encanta, este lo sufren muchísimos los hombres, casi siempre, bueno, es como, son como esquemas maladaptativos que uno ve más en hombres, obviamente también en mujeres, pero es como una conducta más masculina y son el dominio de límites insuficientes. ¿Mm? El dominio de límites insuficientes me habla de dos esquemas maladaptativos que son la grandiosidad y la insuficiencia de autocontrol, ¿sí? La grandiosidad es que pues yo soy la hostia, soy lo mejor de este mundo y en esa medida debo ser tratado y trato a los demás como inferiores. Eso existe. Y el control insuficiente, la insuficiencia de autocontrol, chicas, casi no lo digo, está muy relacionado cuando yo no tengo control sobre mí mismo y cualquiera puede pagar los platos rotos de mis emociones, porque como yo no tengo control sobre mí mismo, pues de malas los demás, ¿cierto? Eso es algo que no es que los otros lo digan así, ¿cierto? Pero yo pensaba, por ejemplo, ahora en mí, con este tema del autocontrol, es algo que yo he venido trabajando por muchos años en terapia, y yo decía, ahora pensando, como, mi pucha, es que cuando hay insuficiencia en el autocontrol, de fondo hay un asunto del ego muy grande, ¿cierto? Porque cuando yo tengo control sobre mis emociones, sobre mis acciones, yo tengo una conciencia súper grande del otro. El otro opera en mí. Yo no puedo putear a alguien, no sé, por ejemplo, no sé, en algún espacio, pues porque, pues pucha, estamos en público, ¿cómo va a hacer sentir mal a esta persona? Bueno, qué sé yo, tengo ese autocontrol, mientras que cuando no hay un autocontrol, me llevo a todo el mundo por encima de una manera en que yo impulsivamente no reconozco, pero es porque ahí hay algo y desde ese esquema maladaptativo temprano se aprendió que no hay una conciencia tan grande del otro, ¿cierto? Ay, pues pucha, ¿qué? Si yo le digo, pues puta al otro de pronto, ¿cómo se va a sentir? O si yo le mando un puño a otro, así yo esté enojada, de pronto, pues ese otro, ¿cómo se va a sentir? O, por ejemplo, en las relaciones sexoafectivas, si el otro me dice que no quiere que lo llame, yo llamo y llamo y llamo y llamo y llamo así toda loca, pues, ¿cierto? O sea, no hay un autocontrol ahí que esté operando, pero de fondo ahí yo lo que creo que está de fondo muy importante y es que yo no estoy validando el deseo y la información que me está dando el otro. Entonces también creo que es un asunto ahí importante de trabajo. Otro de los dominios sería... Me va a estornudar, se me fue. Otro de los dominios sería la orientación hacia los otros. Este dominio está muy relacionado con esas personas que piensan más en los demás que en ellos. Yo creo que todo tiene de base el ego. Cuando nosotros hacemos eso es porque queremos que nos quieran mucho y que seamos, ay, no, tan buenas personas, ¿cierto? Eso de todas formas es el ego. Cuando no podemos ponerle límites a los otros, también es el ego. Operando de otra manera, o sea, siempre creemos que, ay, no, tan ególatra el que no tiene autocontrol, o tan ególatra el que se cree, bueno, la hostia, ¿cierto? Pero es
más, es igual, incluso más ególatra el que está orientado hacia el otro, pues porque su manera de hacerse, pues reconocer del otro, querer, exaltarse a sí mismo es a través del otro, a través de ser complaciente con el otro. Entonces también es muy peligroso. Ahora, obvio, todas hemos complacido en algún momento a otras personas y eso está bien. Yo hablo acá desde cuando eso se convierte en una constante, ¿sí? Cuando eso todo el tiempo está ahí, cuando mi modus operandi de operar es ese, ¿sí? Y en ese esquema maladaptativo, perdón, en ese dominio, vamos a encontrar los esquemas maladaptativos de autosacrificio, de búsqueda de aprobación y de subyugación, ¿cierto? Entonces, estoy recordando algo que vi en clase en estos días. Se me vino a la cabeza que creo que también es importante comentarles acá, y es que hay una chica en clase que estaba hablando de ella y dice como que ella ha sido muy sumisa con su madre, o sea, supremamente sumisa. Recorté ese caso porque creo que también es importante mencionarlo desde acá. Ella decía pues como que siempre había sido muy sumisa, que esa sumisión hacia su madre había hecho que ella, eh, pues se dedicara como a cuidar a su madre. No tenía pareja, pues es una mujer joven, una mujer pues como dicen por ahí en edad de merecer, ¿no? Y como con todas las características para merecer también. Y el profe nos decía, bueno, empezamos a hablar como de eso y ella en algún momento dijo que cuando se murió el papá de ella, las tías y los hermanos mayores, oigan, además tiene hermanos mayores, le dijeron, ay, bueno, usted ya le toca cuidar el resto de vida a su mamá, ¿cierto? O sea, ya le dieron un mandato así como, y ella pues estaba muy joven, tenía por ahí unos 15 años y pues tomó eso como un mandato. Y ha sido una mujer supremamente sumisa. Ahora está buscando la manera un poco de zafarse pues como de esa madre que tiene ahí tan presente, pero también quería ir a eso de que no siempre es el ego, ¿cierto? Que no siempre, eso se observa, uno logra aprender a identificar cuando es un asunto de, ay, es que yo soy súper sumisa, pero es una estrategia de más de dominación, a cuando yo realmente esa sumisión la tengo por ser avalada por el otro, o cuando es un mandato familiar. Entonces, también quiero como que tengan eso ahí en el tintero. El último dominio, el último dominio de los esquemas maladaptativos es el de sobrevigilancia e inhibición. En este vamos a encontrar aspectos relacionados con la negatividad, vamos a encontrar aspectos relacionados con el castigo, vamos a encontrar la inhibición emocional y vamos a alcanzar las metas inalcanzables. Vamos a encontrar un esquema maladaptativo que me parece muy importante, muy charro, de las metas inalcanzables. Yo creo que nosotros, pues obviamente debemos ponernos metas en la vida, yo creo en que hay que luchar, en que hay que buscar ser mejor, ¿cierto? Pues sí es como el deseo, ¿cierto? Pero yo creo que muchas veces con el ámbito de reforzar esas ideas maladaptativas nos ponemos metas inalcanzables. Y eso sucede. Hay gente que cuando uno encuentra gente con esas ideas maladaptativas, ahí súper enganchadas con las metas inalcanzables, es ese tipo de personas que se ponen como unas cosas que uno dice como, take it easy, pues como cógela suave, calmate, y hacen eso precisamente para reforzar esa idea de que no lo pueden alcanzar, ¿cierto? Por ahí, más o menos, ¿sí?
Entonces son personas que muchas veces no están en ese proceso de crear metas por tener una meta, por un propósito, sino por mostrarse que no lo pueden lograr. ¿Sí? Y eso es súper mal, pues súper perjudicial para la salud mental, porque estás encasillado en que no puedes lograr nada, pero no, digamos, no operas desde metas alcanzables. No sé si me hago entender con eso. Bueno, la negatividad está muy, digamos, enganchada ahí, al igual que el castigo, pues porque precisamente estamos todo el tiempo observando que no vamos a lograr eso y además siendo negativos frente al lograrlo. Y la inhibición emocional se da cuando pues yo no manifiesto mis emociones ni negativas ni no negativas frente a una u otra situación. Eh, Estos esquemas maladaptativos tempranos, como les dije, chicas, pueden resumirse un poco en características de la personalidad de alguien. Hay personas que pueden ser más enfocadas de pronto como a la grandiosidad, otras personas pueden estar un poco más enfocadas hacia el abandono. ¿Qué es lo que lo hace patológico? Como les decía yo, la prevalencia. La prevalencia es algo que siempre hay que entrar a preguntar, ve, pero ¿y vos hace cuánto te estás sintiendo así? Y eso cada cuánto se te aparece por la vida. Y cuando eso se te aparece por la vida, ¿qué te pasa? Pues, ¿cierto? Esa es la prevalencia. Yo, por ejemplo, en este momento quiero ser millonaria en una semana, como escribía y Pau, pero, pero pues soy consciente de que no lo voy a alcanzar, ¿cierto? Soy consciente también de que tengo que hacer ciertas cosas en la vida para poder ser millonaria y que pues, si no lo alcanzo, pues tampoco me voy a morir por eso, pues, ¿cierto? Me quedo esperando la herencia de mis papás, pero, pero hay un principio de realidad ahí, ¿cierto? Muchas veces cuando aparecen esos esquemas maladaptativos de una manera patológica, no vemos principio de realidad. ¿Sí? Y esa idea está tan tergiversada que, digamos, como les dije al inicio, va a alterar de manera negativa mis patrones emocionales, comportamentales y cognitivos. O sea, hace parte, pues, entonces de los esquemas maladaptativos tempranos. No sé si hay alguna pregunta sobre este punto hasta acá. Pauli, es que es demasiada información. Uno como que, no, yo empiezo aquí, mientras hablabas, yo analicé a mi expareja, me analicé yo, analicé a mis amigos y yo era como, hijo de madre. E incluso estaba haciendo una reflexión de cuántas veces eh, uno cae en esto. Cuántos, ay no, es muy complejo, de verdad, me asusta, pero bueno, vamos en ese proceso de reflexión, ¿cómo lo podemos tratar? ¿Cómo lo podemos tratar? En Ujú. terapia. Lo Sí, mejor. lo que pasa es que, a ver, miren, yo les voy a decir algo. Yo, como psicóloga, yo tengo como más prevalencia, o sea, como creo que está primero la salud mental que la salud física. ¿Sí? La salud física es una manifestación de lo mal que tengo mi salud mental. ¿Qué pasa con la salud mental? La salud mental es la cenicienta, porque no, la salud mental es algo que no vemos físicamente hablando, o sea, yo puedo ver un cáncer, yo puedo ver una insuficiencia renal, es algo que está padeciendo mi cuerpo, es algo que me hace sufrir, es algo que está ahí en lo real del cuerpo, en la carne, ¿cierto? Pero yo no puedo ver físicamente
estos cuadros que yo les estoy mostrando. Son cosas que sufrimos para adentro. Y eso no se ve, eso no nos hacen una colonoscopia y encontramos por ahí el abandono, no, no se ve. Entonces son cosas que no se, no estamos interesados en abordar. Yo creo que si todos buscáramos estar en un proceso terapéutico, y creo que no por toda la vida, yo llevo toda la vida en terapia, pero porque la necesito, ¿cierto? No, y además porque soy terapeuta y creo que es una gran, 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 gran responsabilidad de que si voy a ser terapeuta, yo debo de ir a terapia. Yo no creo en un terapeuta que no vaya a terapia, con todo el respeto de los terapeutas, pero para mí alguien que no vaya a terapia y sea terapeuta, pues me deja mucho que desear, ¿cierto? Ahora, ir a terapia a veces es en momentos de la vida. Yo estoy pasando por una situación, tal vez no sé cómo abordarla, voy a terapia, encuentro respuesta para eso, sano algunas situaciones y no vuelvo. Bien, no hay por qué hacerlo para siempre, no todas las personas lo necesitan para siempre. Ay, que en 5 años me volvió a pasar algo y tuve que volver. Chévere, ¿cierto? Es que la salud mental hay que abordarla. No todos los días, pues no es un asunto de que tengamos que estar en terapia todos los días, cada 8 días, cada 15. Hay personas que sí, pero es importante, ¿cierto? Comprender de dónde surgen todas esas cosas. Porque yo tengo una creencia maladaptativa, un esquema maladaptativo montado tan fuerte sin saberlo bien, y eso de dónde surge, y eso por qué me hace relacionarme así, ¿cierto? ¿Cómo puedo obtener respuestas sobre eso? ¿Cómo puedo modificar ese esquema maladaptativo, ¿cierto? Entonces, evidentemente la salud mental no es prioridad en el mundo, no solamente en este país, o sea, en este país obvio mucho menos, pero en el mundo no lo es. Y yo creo que debemos virar, pues como dar la vuelta y ver cómo, o sea, es que nuestra salud mental depende de todo, chicas. Realmente cuando nosotras estamos pasando por situaciones álgidas en la vida, pongamos una situación económica, pero estamos estables en nuestra salud mental, nosotros podemos sostenernos de alguna manera ahí. Un duelo amoroso. Claro, los duelos amorosos existen, el dolor existe, la tristeza existe, el miedo, todo eso existe. Pero cuando nosotros logramos estructurarnos mentalmente de una manera sana para nosotros y para nuestros vínculos, nosotras logramos sortear esas pérdidas amorosas, esas pérdidas laborales, esas pérdidas económicas, sin tener una grave crisis emocional que en unos años se va a manifestar en el cuerpo, obviamente, ¿cierto? Entonces, la invitación, chicas, es a que vayan a terapia. Esa es la manera de abordarlo. Chicas, les voy a pedir que nos demos un breakcito de 15 minuticos, que me están llamando horrible y yo sepa qué es. Entonces nos vemos a las 1:30 y continuamos con la siguiente parte. ¿Listo? Yo siento que Carlos me va a dejar, no sé qué, estoy súper ansiosa, pero Pablo le dice, vení, ¿hace cuánto estás sintiendo eso? Ah, no, es que mira lo que pasó. Hay un evento desencadenante, eso hace que Vero se empiece a sentir de una manera, y Pablo le dice, ay, no, pero habla con Carlos, a ver cómo se arreglan las cosas. Entonces Vero habla, se arreglan las cosas se arreglan o porque terminan y chao, o porque se arreglan y bien, y, y eso cede, ¿cierto? Esa tensión cede. Cuando yo aún, cuando yo aún a pesar de estar como conectada con la solución, bien sea terminar o seguir, sigo en esa ansiedad, en esa ansiedad, en esa ansiedad, ya pasan los meses y otras situaciones me empiezan a generar más ansiedad y más y más y más y más, y se va volviendo una bola de nieve. Es ahí donde tenemos que entramiar lo de la prevalencia. ¿Eso hace cuánto te está pasando? ¿Cómo se está manifestando? ¿Cada cuánto te sucede? ¿Cierto? Esa es la prevalencia. Entonces, si bien todos podemos tenerlos, ¿sí? No es patológico siempre, ¿cierto? No genera,
con patológico me refiero a que genere digamos, como una dificultad en el desarrollo personal, ¿cierto? Que esa situación me está a mí generando un problema conmigo misma, ¿sí? O con el entorno. Y el entorno tiene que ser, con el entorno tiene que ver, por ejemplo, los amigos, las parejas, la familia, el vecino. Y lo otro es el trabajo, el estudio, ¿cierto? Como esos ámbitos donde yo me muevo. Es muy importante como identificar si eso me genera a mí dificultades para vincularme, ¿cierto? Conmigo misma también, porque muchas veces todo puede estar perfecto con los otros, pero ese vínculo conmigo misma está bien afectado. Entonces es ahí cuando entramos a hablar de que eso realmente está haciendo algo patológico o algo esquemático, algo que aparece de manera sistemática. Cuando eso está de manera aislada, pues eso nos pasa a todas. No hay relación de dependencia tóxica. Eso nos pasa pues como en cualquier momento de la vida. Y podemos estar atravesando, por ejemplo, un duelo que despierta esas situaciones. Por ejemplo, ay, me quedé sin empleo. Eso es una pérdida. Si uno quería como estar en ese trabajo, si necesitaba el dinero, ¿cierto? Esa persona entra en un proceso de duelo, esa pérdida laboral le genera que se despiertan un montón de esquemas maladaptativos tempranos. Entonces empieza a sentirse, por ejemplo, se activan esquemas maladaptativos de abandono, de vulneración, bueno, un montón de esquemas. Digamos que con el tiempo eso va cediendo. Ah, bueno, esa persona no fue a terapia, como el 99% de las personas en Colombia. No fue a terapia, pero hizo su proceso de duelo, entendió que se le acabó el contrato, se consiguió otro empleo y pasó esa etapa bien. Cuando consiguió ese empleo y además le pagaban mejor, pero quedó esa sensación, quedó esos esquemas maladaptativos ahí activados y no logran disminuirse, ahí ya estamos hablando de algo patológico, ¿cierto? Es que uno siempre necesita terapia, Pau. Pues uno como terapeuta. Yo siento que las personas que, pues psicólogos hay muchos, ¿sí? Y muchas ramas de la psicología. Siento que las personas que nos hemos enfocado hacia la clínica o hacia la parte terapéutica es porque tenemos una gran sensibilidad frente al sentir, a lo que siente el otro. Pero esa gran sensibilidad no se ha desarrollado porque seamos seres especiales o seres adorables o muy empáticos, no, esa empatía y esa sensibilidad hacia el dolor del otro se ha dado por el reconocimiento del propio dolor y de la propia sensibilidad. Eso creo que es lo que permite que haya una empatía clínica, lo que yo creo que permite que haya una empatía terapéutica, que hay un reconocimiento de ese yo fracturado y eso permite entender que está fracturado el yo del otro también. Y como que, bueno, esto no va a volver a ser como cuando nacimos, pero venga, compremos colbón madera y miramos cómo arreglamos esta vuelta. Es un poquito así. Bueno, Pau, lo que pasa es que por lo general las personas, cuando van, la mayoría de personas que, bueno, la mayoría, algunas personas que van a terapia le preguntan a uno, ay, vení, vos qué corriente de la psicología manejas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando a mí me preguntan eso, yo digo como, no, mira, yo no estoy casada con ninguna corriente, yo tomo herramientas del psicoanálisis, tomo herramientas de la cognitiva, incluso hasta plantas uso, ¿cierto? Esa por lo general es mi respuesta y yo digo algo muy breve como, mira, yo siento que los seres humanos somos tan diversos que no podrían como encasillarse en una rama de la psicología. Hay personas, por ejemplo, hay una psicóloga que a mí me pareció una nota que se llama La Mala Madre. Ella es blogger también y tiene un Instagram y publica cosas chéveres. Ella dice, mi terapia es cognitiva, o sea, puntualmente. Y la mayoría de psicólogos tienen un corte muy cognitivo
y te dicen como no, mira, mi abordaje es cognitivo, o si tú preguntas te lo dicen, porque el psicoanalista, o sea, como que una terapia psicoanalítica y una terapia cognitiva son casi que inversamente proporcionales. El psicólogo cognitivo por lo general, sin ser directivo, es más directivo, te deja tareas. En el psicoanálisis no, el psicoanalista no es directivo nunca, nunca te dice qué hacer, no te deja tareas, pues es como excepciones. El acompañamiento se basa mucho en que tú hablas sobre todo y las devoluciones son muy pocas, las devoluciones son sobre lo que tú dijiste. O sea, el psicoanalista no, tú que has estado, por ejemplo, en consulta conmigo, yo siempre hago una devolución. Para mí eso es súper importante, ¿cierto? Como que el otro se vaya mínimamente con una devolución. Yo no le voy a solucionar la vida, pero vino buscando también encontrar alguna respuesta. Las respuestas obviamente se las doy sobre lo que trabajamos en el espacio y sobre la información que me ha dado, pero me parece súper importante que el otro se pueda ir con una devolución, así sea una devolución que lo vaya a dejar pensando más, pero que permita realizar ese trabajo, ¿cierto? Desde el psicoanálisis, las devoluciones que se hacen están marcadas puntualmente sobre lo que tú dijiste. Por ejemplo, el psicoanalista te puede decir como, perdón chicos, espérenme un momentito. Hola. Volví, qué pena. Chicas, discúlpenme 1000 veces, por favor. Esta y todas las veces. Ahí yo tenía un consultante macharro, un niño, pues un niño con discapacidad cognitiva, pues una discapacidad, y le pegaba a la mamá. Él estaba en un hogar sustituto y tenía una mamá sustituta y digamos que dentro de sus crisis, pues le pegaba a la mamá. Y cuando yo iba a hacer la visita al hogar, me decía, ay, le pegué a mi mamá. Y yo, ay, otra vez Juan Camilo. Que sí, y yo, no, es importante. Bueno, entonces hablábamos ahí, pues, yo le decía, pídele disculpas a la mamá, ya le ofreciste disculpas. Entonces le dije, mami, perdóneme, perdóneme esta y todas las veces que yo le vaya a pegar, sí. O sea, de una vez él salía, entonces por favor perdónenme esta y todas las veces. Gracias. A ver. Bueno, entonces eso era lo que les iba comentando sobre la terapia cognitiva y sobre todo se ven muchos psicólogos cognitivos, es como lo que más se ven, un poco el psicoanálisis y un poco psicólogos humanistas,
Los psicólogos humanistas son como más transpersonales, utilizan un poco más, como hablan más del inconsciente colectivo, trabajan más con arquetipos, esos son los más fumados de todos. Entonces, bueno, es como igual, si tú vas a un yo creo que cuando uno va a terapia es importante saber el enfoque que tienen, sobre todo ustedes ya que tienen como una base, y si van a tomar una terapia con alguien, pues preguntar como, ve, ¿tú qué enfoque tienes? Porque bueno, de pronto yo para mis necesidades siento que necesito más un psicoanálisis o tal vez necesitaré más un acompañamiento con un psicólogo cognitivo, o quiero algo más transpersonal, espiritual y fumado y entonces quiero un humanista. Bueno, ¿cierto? Por acá, Pau dice también estoy en una ligera crisis existencial porque me parece importante conocer esos temas antes de abordar y apoyar el proceso de otros. Total, es importante. Pueden estudiar psicología, ¿cierto? Una opción. Otra opción es que yo, o sea, como que yo siempre creo que, miren, yo no soy la más teórica, ¿cierto? Yo soy una psicóloga muy particular porque yo no soy la psicóloga más teórica. Por ejemplo, mi psicóloga, ella me atiende y me dice como, Pauli, y me da como cosas teóricas y yo soy como esta nena tan teórica. Bacano, a mí me gusta y ha sido como una relación terapéutica muy chévere, pero yo no soy así, pues yo creo que algo que es muy importante siempre, siempre, y es, primero, la empatía. Eso para mí es fundamental. Segundo, escuchar muy bien, ¿cierto? Uno tiene que aguzar mucho el oído de lo que le está diciendo el otro. Y hay algo que es súper importante, es no querer salvar a nadie. Pues uno no va a salvar a nadie, o sea, uno no le va a arreglar la vida a nadie, ¿cierto? Si llega, yo he remitido muchas consultantes que llegan y yo no, esta no es para que yo la trate, esta necesita ir a esa psiquiatría. Y yo les digo como, mira, podemos hacer un acompañamiento psicológico, súper chévere, podemos trabajar incluso desde terapia menstrual si tú quieres, pero para mí es básico que tú vayas a psiquiatría si quieres hacer un acompañamiento acá, porque hay de base algunas cosas que es importante que tú trates, ¿cierto? Igual, para eso existen los pares también. Yo tengo amigos terapeutas, ¿cierto? Desde muchos enfoques. Por ejemplo, Carlos es un gran amigo mío y desde las constelaciones familiares yo le pregunto sobre casos que tengo, amigas psicólogas de la universidad, también entonces nos conectamos y yo, mira, me llegó una nena con tal cosa, ustedes se acuerdan, pues, ¿cierto? Y desde otros aspectos también como las plantas y la terapia menstrual, pares terapéuticos. Ay, hoy están haciendo tanta bulla, muchachas, las piñas. Pares terapéuticos que me ayudan a entender, porque si bien la mayoría de las mujeres, porque pues yo trabajo sobre todo con mujeres que llegan, yo tengo como, hay una buena manera de abordar y por lo general no son casos que yo diga, ay marica, ¿qué voy a hacer acá? Siempre es bueno tener una opinión y hacer un seguimiento. Entonces eso es importante también cultivarlo. Ay, no, esperen que me perdí acá en el chat. Oh, my Jesus. Ay, no, muchachos, me perdí. Ahora sí. Sí, o sea, como que, a ver, obviamente la formación, chicas, es un pincelazo, al igual que lo es la universidad. Yo creo que, y siempre lo he dicho, o sea, yo creo que pues como que en la universidad vos vas, estudias, aprendes, apruebas y te dan un cartón y ya sos psicólogo.
Y yo creo que pues pues ahorita yo no trabajo, digamos, como para empresas ni nada, ni tengo contratos, pero cada que yo llegaba a un nuevo trabajo me tocaba aprender cosas diferentes, ¿cierto? Como que yo creo que la universidad te da como unas bases y el cartón, pero salir a la vida laboral y enfrentar, y eso es para todas las profesiones, es un cuento completamente diferente. Que en la psicología, por ejemplo, eso sucede también con los casos que uno acompaña, todos son diferentes, ¿cierto? Porque por más que Pepita llegue llorando por el novio y Juanita también, son casos súper diferentes, ¿cierto? Entonces, pues siempre tiene que estar la empatía, siempre mucho, la escucha y eso que yo les digo, uno no es salvador de nadie, porque a veces le preguntan a una como, ay no, vos cómo haces con todas las cosas, yo soy como, obvio, hay cosas que lo sensibilizan a uno mucho y casos como que, cierto, eso no falta, eso no va a faltar y que no falte, porque si no nos volvimos robots. Pero digamos que normalmente uno sabe que es que eso no es algo que uno tiene que resolver. Uno está ahí, cuando uno entiende que uno no tiene que resolver eso, sino que está acompañando a Pepita a resolver lo que tiene que resolver. Mejor dicho, es que cuando uno se deja guiar por lo que le dice el consultante, uno no la caga, más o menos, ¿cierto? Es como que quien guía el proceso, o sea, quién es el dueño de ese proceso es mi consultante, no yo, ¿cierto? Supongamos una terapia menstrual, una mujer viene porque tiene miomas y empezamos a explorar como todas las etapas de su desarrollo psicosexoafectivo, y encontramos, a ver, inventemos cosas, muchas pérdidas en su sistema familiar, pérdidas, abortos, niños que se murieron pequeños, un montón de cosas. Empezamos a explorar un poco como el trabajo con su maternidad, cómo ha sido como el maternarse a ella misma, el maternar a otros, ella cómo se siente con eso, encontramos pues ciertas dificultades ahí para maternarse, para maternar sus proyectos, bueno, mil cosas. Pero yo estoy permitiendo es que ella me muestre, ¿sí? Por dónde van las cosas y bueno, entonces yo como soy juiciosa, pues hago un seguimiento de eso que observo, le hago devoluciones como, mira, pero es que acuérdate que la vez pasada nos encontramos con esto, ¿cierto? Y ella es quien soluciona, no nosotras, pues nosotras estamos ahí para hacer un puente. Yo creo que eso, yo ya les he dicho mucho como que nosotras como que pues como uno como terapeuta lo que viene a hacer es un puente para que el otro pueda transitar algo que no ha logrado, por donde no ha logrado pasar y encontrarse con más cosas aún, ¿cierto? Pero es eso. Exacto, Pau. Total. Sí, es eso, es como también tener esa humildad de que uno está aprendiendo todo el tiempo y que no se las sabe todas y que necesita investigar y que necesita estudiar y que necesita tener pares académicos, ¿cierto? Que te digan, que te ayuden, como, pues por ejemplo, cuando van algunas mujeres que yo sospecho que son psicóticas, yo tengo una amiga que estudió con ella desde hace muchos años y yo le hablo, le cuento el caso y ella me dice, ay, no, esa está muy rara. No se vaya usted pronto ahí a encartar con esa muchacha. Mejor recomiéndele un psiquiatra, ¿cierto? Por ejemplo, porque cuando tengo mis dudas, y eso es importante hacer. Exacto. Bueno, chicas, esto es todo por el día de hoy. Estoy pensando. Les quiero proponer lo siguiente. Es muy entretenido. Todas ahí buscándose cosas. Ay, yo tengo esto. Ay, mi ex tiene esto. Ah, mi mamá.
Uno diagnosticando ahí tieso y parejo a todo el mundo. Chicas, bueno, les tengo la siguiente propuesta para que el sábado, pues, el próximo sábado no sería la clase de meditación, sino que sería el sábado 31, que sería la clase de meditación. Mi propuesta es, quiero tener como una horita individual con cada una, para que conversemos cómo se sintió, en todos los aspectos de pronto que movió esta formación, qué recomendaciones tienen, cómo hacer una evaluación, ¿cierto? Del proceso. Me pueden escribir al WhatsApp para que lo agendemos en semana y el sábado lo puedan tener pues para descansar o para hacer sus cosas. Y nos veríamos el sábado 31, ¿cierto? Para estar en la clase de meditación con la profe que nos va a dar la clase. Y ya ahí hacemos el cierre, organizamos pues como el trabajo que les comenté que deben hacer, incluso les voy a mandar como los lineamientos que son muy sencillos por el WhatsApp, y ya estaría entonces pendiente de recibir sus trabajos a mi correo para hacerles la devolución y para que nos veamos entonces para la entrega del certificado. Díganme si les parece que planillemos así o si prefieren que nos veamos el sábado con una hora con una y otra hora con otra. Pauli, yo no tengo problema de que sea en semana. Me queda incluso más fácil. No sé, también en la nochecita. Ya tú dirás según tus horarios, qué días puedes. Yo en las nochecitas puedo, este lunes, puedo en la noche. Creo que este lunes que no estoy con Iris. Igual me escriben, o sea, escríbanme a mí, individual, ¿cierto? No en el grupo, como Pauli, agendemos y ya yo me siento con agenda en mano y planillamos. ¿Listo? Listo, dale. Bueno, mis queridas, entonces que tengan una feliz semana, que descansen este fin de semana. Pau, termínate de recuperar, nos hace falta tu hermoso rostro en la cámara. Y no se pongan a analizar a nadie, que todos estamos tostados. Bueno, un abracito para todas. Que descansen mucho.